Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. Menos de 48 horas después de haberse difundido declaraciones del ex canciller Héctor Béjar a propósito del inicio del terrorismo y de la Marina de Guerra, se ha publicado un escueto comunicado de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República dando cuenta de que el presidente Pedro Castillo aceptó la renuncia irrevocable que le presentó Béjar. Con eso culmina el incidente, pero no hay hasta el momento ninguna explicación y el señor Béjar se habría negado a presentar disculpas por los agravios que se le atribuyen a la Marina. Queremos entender este incidente más allá de los detalles del instante y ubicarlos en el contexto general del funcionamiento del Estado peruano. Y para eso hemos invitado a un jurista que es especialista en Derecho Constitucional, que ha sido además ministro de Justicia y ministro de Relaciones Exteriores, a la vez que juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que actualmente es relator especial de la ONU para la independencia judicial. Yo estoy hablando naturalmente de Diego García Sayán. Muy buenas noches, doctor García Sayán. Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Estamos ante una situación inédita en un ministerio que está más bien acostumbrado, con algún episodio fugaz, en fin, pero con poca trascendencia, que está acostumbrado a transiciones institucionales, ¿no? Es algo relativamente inusual, por lo menos. Es cierto, ¿no? Lo estamos escuchando bien, ¿ah? ¿No nos ha escuchado? Sí. Sí, perfecto. Mira, de hecho es una transición sui generis. Los cambios de cancilleres por lo general son previsibles, ha habido pocas gestiones de esta brevedad. Sin embargo, el contexto de intensidad de las tensiones lo explica perfectamente. Sin embargo, yo creo, Fernando, que es muy importante ver un poquito más allá y ubicar esta situación, digamos, de tensión máxima de las últimas 48 horas en un contexto que es de un estrés nacional, digamos, de una confrontación, de una colisión interna desde hace ya varias semanas, desde hace varios meses, desde una oposición que desde 3 días antes de que asumiera el gobierno ya estaba pidiendo su vacancia y un gobierno que se instala con un discurso concertador, pero con una práctica y una convocatoria para la gestión cotidiana que no es incluyente, sino que de alguna manera mantiene esa división y esa distancia. Entonces, en un contexto que se sale de la pandemia, en un contexto en donde la pobreza y el desempleo han aumentado, estas tensiones que afectan seriamente la gobernabilidad debiera ser el tema central que lleve a una reflexión, que lleve, por qué, aunque suene medio iluso o ideal, a la búsqueda de concertación, a la búsqueda de cohesión. Entonces, este incidente de estos últimos días es por eso tan grave, por la situación de colisión a la que se lleva, más allá, por supuesto, de que la Marina sale indemne de este incidente como tenía que ocurrir, pero indudablemente la vida social, la vida institucional, la cosa pública queda seriamente afectada. De acuerdo, pero se podría concluir que fue una mala idea desde el primer momento convocar a una persona que no tiene experiencia en la gestión pública, por una parte, cuyas posiciones sobre política internacional hacían pensar que tiene condescendencia hacia regímenes autoritarios y corruptos y cleptocráticos eventualmente, y que por lo demás él sabía que había prestado declaraciones como las que han ido saliendo en la prensa, ¿no? Parece que fue una mala idea desde el primer momento. Mira, eso es un asunto muy discutible. Creo que hay que respetar la función del presidente, que es escoger a sus ministros o a sus ministras, y en este caso 2 semanas y un poquito más de gestión es absolutamente insuficiente para evaluar la calidad de una gestión o de las propuestas de política exterior, porque se han dicho muchas simplificaciones y hasta tonterías, que el Perú quería retirarse del Grupo de Lima para apoyar
a Maduro y al régimen cubano y de Nicaragua, cuando las cosas son mucho más sutiles y complicadas. El Grupo de Lima era un espacio de coordinación que prácticamente ya no opera. La situación internacional ha cambiado, la lógica de sanciones que venía de la época de Trump está siendo sustituida por una lógica de promoción del diálogo, que es la que empuja la Unión Europea y el grupo de contacto presidido por Noruega. Entonces, yo creo, Fernando, que calificar la calidad de una gestión en un tiempo tan breve no es correcto, no es prudente. ¿Y por qué no? Puede haber a la cabeza de cualquier ministerio una persona, por supuesto, calificada, pero que no tenga que ser necesariamente alguien de carrera para ello. Para eso hay un equipo, para eso hay una institucionalidad y finalmente un ministerio es una función política. De manera que creo yo que no hay condiciones para evaluar la calidad de una gestión. Hubo un planteamiento inicial en un par de discursos que han sido en general bien recogidos por la comunidad internacional, de manera que no hay cómo evaluar el funcionamiento de una gestión, la operación de una estrategia, porque eso no se ha podido ver, ¿no? Ahora, usted entonces insiste en que hay que mirar este incidente en el contexto más amplio de una hiperpolarización que nos ha recordado usted, se ha venido acentuando desde hace varios meses y en realidad podemos remontarla también al quinquenio pasado, sobre todo al último periodo parlamentario. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué le parece a usted razonable proponer para que, como lo ha dicho en un artículo reciente, no tendamos a incendiar la pradera? Claro, porque este incidente que ha tenido, digamos, mucho ruido y mucha luz por los temas que han estado de por medio, seguramente será sustituido por otro en otros sectores y eso yo creo que es lo peor que le puede ocurrir a cualquier país. Nunca, Fernando, eso lo conoces muy bien, que conoces perfectamente bien la historia del Perú, nunca un gobierno en el siglo XX o en el siglo XXI ha terminado su gestión cuando había esta colisión con el Parlamento, con una mayoría opuesta al Poder Ejecutivo. De manera que lo que queda es buscar un camino de concertación sobre la base de aspectos sustanciales de un país en donde predomina la pobreza y la exclusión, en donde, si bien acabó el terrorismo del Sendero Luminoso, felizmente, hay condiciones objetivas que pueden dar lugar a nuevas situaciones de violencia en el futuro que hay que prevenir e impedir. Y esto tiene que partir de una serie de elementos que hacen de la sociedad también un actor, pero también de los principales actores políticos, que son, de un lado, el gobierno, y de otro lado, la oposición variopinta que está expresada en el Congreso. Desde el punto de vista de la oposición, que realmente siguió una oposición cerril de tumbarse ministros, de pedir en algunos sectores la vacancia desde antes de que hubiera un gobierno juramentado, es algo que hay que excluir. Y también, desde el punto de vista gubernamental, un discurso de concertación en lo que se quiere hacer, pero que no necesariamente va de la mano con lo que se busca cuando se compromete a personas para la gestión gubernamental. Yo pienso, Fernando, que una de las salidas, que no es la ideal, pero es una salida práctica que encuentra una ruta de solución en muchas situaciones políticas de Europa y de algunos países de América Latina, es una suerte de gobierno parlamentario, que haya un acuerdo político con algunos de los sectores, que no solamente sea una negociación fina y delicada, que aparentemente en este caso no ha ocurrido. La prueba es cómo se eligió la mesa directiva del Congreso o las presidencias de las comisiones, y que pueda traducirse incluso que entren al gabinete integrantes de esas fuerzas políticas que están en el Congreso. Si no hubieran hecho eso en varios gobiernos recientes de la pacífica y democrática Europa, las cosas hubieran ido por otro rumbo, más el de la inestabilidad y el de la confrontación. Creo que ese es un camino que habría que esperar. Naturalmente eso baja los planteamientos de largo plazo y de mediano alcance de algunos a una especie de acuerdo de gobernabilidad, en donde creo yo que es lo que el país está exigiendo. Si vamos a tener ahora más censuras de gobiernos, la ratificación o no del gabinete, no en función de qué le conviene al país, sino del cálculo político, si es la bala de plata que se va o no,
el panorama de la gobernabilidad nacional realmente se pintaría muy mal. Pero sí hay salidas. La salida es concertar en serio, decir, bueno, a ver cómo se puede organizar un proceso de gobernabilidad con un plan de acción, que no hay que inventar la pólvora de nuevo, porque las ideas básicas están ahí: más inversión en salud, más inversión en educación, vías de comunicación, caminos rurales, y organizar un sistema tributario más eficiente que, por ejemplo, permita ahora, con los sobreprecios que la situación internacional le está dando a algunos productos minerales, puede hacer, como se está haciendo en Chile, un plus para estos ingresos extraordinarios que permita resolver alguna de estas exigencias. Usted está naturalmente centralizando su mirada en los problemas sociales, económicos y sanitarios, con toda razón. Pero hay un procedimiento político que seguir para poder buscar lo que usted ha llamado, y es un concepto original, ¿no? Gobierno parlamentario. Ha dicho, es original en el Perú. Se ha hecho referencia efectivamente a otras democracias europeas que son parlamentarias en su esencia. Pero eso llevaría, si es que lo comprendo bien, a diferenciar dos tipos de oposición diferentes. Una oposición que estaría dispuesto a participar en un gobierno de este tipo, y una que no, que lo que quiere es la vacancia en el horizonte, puesto que hemos visto que esa división se ha generado ya respecto a la disposición a dialogar con el primer ministro. Hay algunas bancadas que lo han hecho y otras bancadas que se han negado a hacerlo. Por supuesto. Y evidentemente es claro que la oposición que tiene el gobierno actual, como era el caso anterior, también es una oposición heterogénea. Hay variantes muy distintas. Hay algunos sectores que quieren la vacancia desde antes de que el gobierno hubiera podido asumir, y hay otros que podrían estar dispuestos a participar. Y yo pienso, por ejemplo, en lo que ha significado en Alemania la participación del Partido Socialdemócrata durante más de 10 años en un gobierno de la democracia cristiana, o en la misma historia de Alemania el papel del Partido Liberal como un elemento de estabilidad, y los pactos a los que ha habido que llegar también en España hoy día para tener grados de gobernabilidad. En cualquier caso, es ponerse de acuerdo con otros actores políticos que estén dispuestos a algo distinto, que sea tumbarse al gobierno, y ojalá que no sea esa la única razón de ser de una oposición. La oposición democrática tiene que saber que hay un gobierno y un Congreso que han sido elegidos para esos 5 años y que tienen que llegar hasta el final, y que tumbándose a todos los ministros, como ocurrió con el primer gobierno de Belaúnde, se acabó como se terminó. Entonces yo creo que aquí es un tema no solo de ideas de ciencias políticas o de educación cívica abstracta, sino también de operatividad, de liderazgos concretos que tienen que ser puestos en funcionamiento, las capacidades de gestión del propio grupo que trabaja con el presidente Castillo, de los grupos que están expresados en el Congreso. Todos tienen una representación democrática, de manera que en teoría debiera ser factible llegar a elementos de concertación. Existe el Acuerdo Nacional, que no se ha reunido para nada. Eso me parece absolutamente inaceptable en un contexto de tensión como el que hay ahora. Y insisto, Fernando, cada vez que se ha presentado una situación así en el Perú, las cosas no han terminado bien. No ha habido un triunfador y un derrotado, sino ha habido un país que se vio trabado con la interrupción de su proceso institucional y con todo lo que hemos vivido en estos años de violencia, que han saltado otra vez a la preocupación ciudadana, y con los efectos de la pandemia. El país no puede darse el lujo de que estemos desperdiciando energías y espacios de tolerancia e imponiendo más bien la intolerancia y la confrontación, que es lo que ahora tenemos en el día a día. Basta ver los titulares de todos los periódicos sin excepción. Sí, y el objetivo que usted señala, que es el apaciguamiento y el fin de la polarización sistemática, pasa, sin embargo, por el tema de la reforma constitucional. Y se ha destacado usted entre los juristas poniendo mucho más matices respecto a la posibilidad de que se convoque a una asamblea constituyente. Y lo ha hecho en realidad recordando la experiencia y el debate que hubo bajo el gobierno de Valentín Paniagua cuando usted fue ministro de Justicia. Y nos ha recordado que se creó ahí una comisión de bases para una reforma constitucional que se puso de acuerdo sobre algunos grandes ejes que debían ser
incorporados a esta nueva constitución, uno de los cuales, usted dice, es un presidencialismo moderado. De alguna manera va en el sentido también de crear un tipo de gobierno, como lo ha llamado usted ahora, parlamentario. Claro, pero también otro aspecto que se acordó por unanimidad, constitucionalistas de todas las corrientes imaginables, una de las tres opciones era una asamblea constituyente para diseñar una nueva constitución, que es un camino posible. Ahora hablar de asamblea constituyente se ha convertido en una especie de sinónimo de subversivo y no tiene por qué ser así, porque una asamblea constituyente no significa dejar sin efecto. La Constitución tendría que haber una convocatoria, tendría que haber una ley acordada por el Congreso para convocar a una asamblea constituyente, pero lo que más allá de eso es más o menos evidente que no va a haber una asamblea constituyente, por lo menos en los términos constitucionales que tendría que ser el camino que se siga. Puedan haber, y ojalá puedan haber también algunas reformas sustantivas, pero para hacer algunos ajustes en los sistemas de gobierno actuales en medio de esta tensión y esta crisis corrosiva, no hay necesidad de ningún cambio constitucional. Eso se puede hacer con los acuerdos políticos, que es lo que está faltando. No pongamos el techo primero y las paredes después, no sigamos este curso de la historia tan latinoamericano, tal vez herencia de España, que cambiando las leyes, cambiando las constituciones, se cambia la realidad. Creo que en este momento todas las condiciones están dadas para que el tema constitucional se tenga que diferir, postergar y concentrar en todo caso en aquellos aspectos absolutamente medulares que sean esenciales para un manejo eficiente, democrático del país y que oriente cada vez más recursos y políticas públicas hacia los sectores que están priorizados, la educación, la salud y las vías rurales de comunicación. De acuerdo. Otro tema sobre el cual usted ha llamado la atención y ha escrito artículos en los tiempos recientes también es el tema de la libertad de prensa. Y estamos, por ejemplo, ante muchas quejas respecto de las dificultades que los periodistas de la prensa privada independiente tienen para cumplir su función ante instituciones del Estado o en el marco de las actividades públicas. Y ha aparecido la tendencia a pedir que la presidencia del Perú adhiera y firme la declaración de Chapultepec. ¿Piensa usted que es una buena idea? ¿Puede darnos su opinión sobre este punto? Bueno, justamente me hace acordar esta pregunta, Fernando, cuando se recuperó la democracia en el año 2000 y tuvimos el privilegio de poder acompañar a Valentín Paniagua en el restablecimiento democrático. Un punto concreto por el que se trabajó y se dio fue justamente la firma de la Declaración de Chapultepec para enfatizar la prioridad y lo fundamental de la libertad de expresión en una sociedad democrática. Pero otra vez, en este tema, Fernando, también estamos heredando el contexto del cual sale este clima de tensión y de polarización. No nos olvidemos que ha habido una campaña electoral reciente en la que los principales canales de televisión, el día en que se producían las dos concentraciones públicas para la segunda vuelta, omitieron, como se hacía en los tiempos de Montesinos, divulgar que se estaba produciendo la otra manifestación, la de Castillo, y no solamente la de la señora Fujimori. Ese es un componente importante que explica que esto también se puede convertir en un elemento de enardecimiento. Por eso me parece muy importante que comunicadores sociales, el Consejo de la Prensa Peruana, hayan insistido en la firma de la Declaración de Chapultepec, que contiene una serie de principios que la verdad que están en la Constitución, pero creo que como señal, como símbolo de respeto a este componente esencial de una democracia se pueda dar ese paso y ojalá en las próximas semanas se esté haciendo. Muchas gracias por sus explicaciones, señor García Sayá, y retenemos sobre todo esta insistencia suya en evitar la polarización sistemática de todo tema y para poder concentrar las energías, nos ha dicho, en las prioridades de nuestra población. Muchas gracias por su presencia en RPP y muy buenas noches. Vamos a hacer una pequeña pausa, después de la cual hablaremos sobre economía, y para eso hemos invitado al economista Jorge Chávez, que une a su experiencia en el sector privado el haber sido presidente del Banco Central de Reserva.